Una de las cosas curiosas que nos pasa a la gente que ha estudiado el peronismo es que por lo general coincidimos en los hechos, es decir, con detalles más o menos coincidimos en los hechos. En lo que no nos ponemos de acuerdo es en la interpretación de los hechos. Y he tenido estos días, como decía, un baño de peronismo, de discusión con todo. Pero yo creo ser el único en esta sala que ha vivido bajo el régimen de Perón del 46 al 55. Y cuando alguien habla de Venezuela, cuando alguien habla de Ecuador, no tienen idea de lo represor que fue el régimen de ese gobierno de Perón. No se podía hablar en la calle, había obligación de usar el escudito peronista, para acceder a cualquier puesto había que estar afiliado al Partido Peronista. Era un régimen realmente represor. Yo me alegra que Silvia haya puesto en parte de ese peronismo que está tan olvidado, el acento en cómo fue el aparato comunicacional. Y creo que el libro de ella va a aportar muchísimo a esto. El libro lo tenemos en el instituto o está en Books and Books, así que quien lo quiera, con mucho gusto. Y ahora tenemos otra Silvia, otra periodista. Silvia Pisani es periodista con estudios cursados en las universidades de Buenos Aires, Navarra, New York y Duke. Dictó cursos y seminarios, fue periodista parlamentaria de la agencia DIN, como ya dijo Silvia, jefa de Economía de la Nación de Buenos Aires y corresponsal de ese diario en Madrid. Y hoy es corresponsal del diario en Washington. Silvia. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias. Gracias por haberme invitado. Gracias, Silvia, por haberte acordado. Después de años de haber sido amigas, nos reencontramos gracias a la literatura. Qué vergüenza, pero estas cosas ocurren. Guillermo, muchísimas gracias. Siento un pudor enorme de estar compartiendo mesa, lamentablemente no vino, pero mesa, con dos personas que leí durante toda mi vida, el señor Vidal y nuestro amigo Hugo Montaner. Y la verdad es que me siento con un poco de pudor aquí. Así que les voy a contar lo que me pasó a mí con esta historia del libro de Silvia Mercado. ¿Alguno de ustedes es periodista? ¿De los que están en la sala? Bien. ¿Solo alguno de ustedes es argentino o trabaja en periodismo argentino? ¿Sí? Bueno. Porque a partir de ahora, si son periodistas argentinos o se dedican a la actividad en la Argentina, tienen que incorporar una serie de adjetivos y de expresiones que nos caracterizan, sobre todo si se nos ocurre preguntar. Tienen que saber quién es Mañeto. Mañeto es el CEO, el principal ejecutivo del diario Clarín. Esto es en lo formal. Mañeto en realidad es el culpable de todo en la Argentina. Si ustedes entran en la red Twitter y ponen Mañeto, van a ver que tiene la culpa de todo, desde la inflación a la inseguridad, a la corrupción, a la llegada de los narcos colombianos. Es un tipo terrible. Después, tienen que saber que si son periodistas, lo más probable es que ustedes sean una palabra que me encanta cómo suena, porque tiene muchas vocales. Sicario, es muy bonita. Entonces son sicarios, ¿sí?, de otro. Yo todavía no sé quién es el mío, pero les juro que soy sicario. Tienen una actitud terrible que es la destitución. Si ustedes preguntan, por ejemplo, ¿cuánto es la inflación en la Argentina? Eso es una actitud claramente destituyente, o sea, tienen que tener mucho cuidado. Y luego tenemos una cuestión que se debe aprender y compartir, que es el relato, que es básicamente la realidad. Cualquier cosa que sea parte de eso, destituyente o Mañeto o sicario, va por ese. Esto es una caricatura, pero es para hacer un curso acelerado, solo tengo 10 minutos, no se los puedo explicar más rápido. Pero bueno, están pasando cosas raras en la actividad periodística en la Argentina. Y uno cuando dice soy periodista, a mí me pasa, soy periodista desde hace 30 años, o tal vez más, no saqué la cuenta, pero uno tiende a creer que la materia prima de un periodista son las noticias. Y sí y no, son las noticias, pero la materia prima de un periodista es la libertad, en realidad. Sentirte bien, sentir que podés trabajar, sentir que no te va a pasar nada por preguntar y decir, yo no entiendo esto, me lo puede explicar de vuelta porque no me cierra. Y no me cierran, no a mí. A mí una de las primeras lecciones que me dieron cuando empecé en el periodismo, los periodistas tenemos una vergüenza muy grande, aunque ustedes no lo crean, de preguntar en conferencias de prensa, porque muchas veces creemos que el otro sabe algo que nosotros no, entonces te da como un poco de pudor.
Y una de las primeras cosas que me dijeron a mí cuando empecé en periodismo es: nunca preguntes pensando en tus colegas. Preguntá pensando en quién te va a leer. Si vos no lo sabés, lo más seguro es que quien te lee tampoco lo sabe. Así que preguntalo, y hasta que no te lo expliquen bien, no vas a estar en condiciones de escribirlo en una nota. Lección número 1 que me quedó grabada. A partir de entonces, en las conferencias de prensa pregunto sin pudor. Pero uno de los problemas que tenemos es, por eso, la libertad. Poder preguntar sin tener miedo a preguntar. Esto es un hábito o una materia prima, un oxígeno que en la Argentina está empezando a escasear. Con estas ideas quiero hacer un entronque, si es que el verbo existe. Perdón, César, yo no sé si existe. Pero bueno, si el concepto existe. Pero el asunto es así. Un buen día, a través de Facebook, gracias a las redes sociales, que nos ayudan tanto, entro de vuelta en contacto con Silvia Mercado después de siglos de no saber de ella. Hey, ¿qué haces? ¿Cómo te va? ¿Qué sé yo? Entonces Silvia me dice que está escribiendo un libro y si le puedo echar una mano con unas fuentes que necesitaba en Estados Unidos. Y entonces me dice: estoy escribiendo un libro sobre Raúl Appold. Yo dije: Silvia, ¿con qué está perdiendo el tiempo? Dije: pero ¿en qué se está metiendo? ¿Por qué no se mete con algo importante? Pensaba yo. Pero bueno, dije: sí, Silvia, ¿cómo no? Te voy a ayudar en lo que pueda. Bueno, finalmente no la pude ayudar en nada. Pero a lo que voy, igual que ella, por eso me consoló escucharla, no sabía quién era Appold cuando la primera vez se lo mencionaron. Sí sabía lo que era el peronismo. A diferencia de Guillermo, yo no lo viví, pero es un relato del peronismo que tengo muy presente porque se hablaba mucho de eso en mi casa y sabía cómo era. Luego supe muy por adentro qué había pasado con un gran diario argentino, que era La Prensa, y que fue perseguido por el primer peronismo, el de Perón-Nieva, hasta que fue cerrado. El asunto es que esto es lo curioso. Cuando me cae en las manos el libro de Silvia, que vivamente lo recomiendo, de verdad, es fascinante, cuando me cae en las manos, dije: caramba, qué parecido con lo que estamos viviendo ahora. Ahí en el libro de Silvia cuentan cómo se monta de repente de una pequeña cosita, de una pequeña oficina, una gran estructura comunicacional. Atando cabos y navegando por esas páginas, uno se da cuenta de que en realidad se vuelve a vivir parte de aquello que escuchaba y que no podía creer. Hago un rápido galope de lo que pasa con el periodismo y el peronismo hoy en día. ¿Y por qué tiene enormes raíces o enormes puntos de contacto con lo que describe también Silvia en El inventor del peronismo? Que además es un muy buen título. Cuando llegó Néstor Kirchner al poder en la Argentina, es el último, hasta ahora, peronismo que conocemos, ¿sí? Después de haber conocido el peronismo de Perón, el peronismo del primer Perón, del segundo, de la tercera etapa peronista, luego hubo un Carlos Menem, después tuvimos una seguidilla de presidentes peronistas, 5 en una semana, y después estos 10 años de kirchnerismo, que van a ser 12. De los 30 años de democracia en la Argentina recuperada desde 1983 hasta ahora, 22 años fueron bajo gobiernos peronistas de una u otra orientación, ¿sí? Los otros 8, radicalismo y una mezcla de radicalismo y peronismo. A lo que voy es, para hacerlo rápido, vamos a este último peronismo. A ver, ¿hay un concepto de qué hizo el peronismo con el periodismo? No, cambió a lo largo de los años. Lo que sí, siempre le dio bastante importancia, pero no siempre hizo lo mismo. Sí es curioso que este peronismo último que estamos viviendo ahora, el de Kirchner, se parece mucho al primero de Perón. ¿En qué? En ver como adversario y como enemigo a toda prensa independiente. Toda prensa que no piensa como piensa el gobierno es, en este caso, antes se le decía gorila, antipatria, ahora se le dice esto que les dije, destituyente, sicario, mañeto. Bueno, es curioso y con esto los dejo pensando. Cuando llegó Kirchner al poder, era una figura desconocida para buena parte de los argentinos.
Cuando decían que iban a tener un presidente apellidado Kirchner, muchos pensaban que algo del pintor, de dónde, porque no era uno de los grandes caudillos conocidos. Lo que se suele hacer en periodismo, vieron que todos tenemos los mismos nombres, el diario El Mundo, o sea, hay una serie de hábitos en el periodismo que es hacer un retrato de una persona. El retrato que hizo La Nación de Néstor Kirchner, gobernador de Santa Cruz, una provincia en el sur de la Argentina, muy cerca de Tierra del Fuego, la hizo una periodista que escribe como los dioses, que se llama Graciela Moschowski. Graciela Moschowski llegó a Santa Cruz, donde sopla un viento que a uno lo tuerce, y la primera cosa que se enteró fue que dijeron, se lo contaron después 2 personas de la gobernación, dijeron en un bar de Santa Cruz, che, llegaron de La Nación. La respuesta del otro fue, averigua qué quiere. O sea, había un periodista que obviamente iba a hacer un retrato, nada más, pero ya empezaron a seguirla. Esa fue la primera noción que tuve, y no me gustó, de la relación de Kirchner con los medios. En realidad, eso me quedó grabado porque me gustó mucho cómo lo describía. Viene un periodista, averigua qué quiere. Y lo curioso del asunto es que luego Néstor Kirchner llega al poder y se muestra de una forma bastante distante del periodismo, pero en realidad no se metió mucho con el asunto, o sea, convalidó todos los contratos que había, permitió grandes fusiones de medios, se hizo muy amigo de Clarín. Clarín, en el principio del gobierno kirchnerista, era la pesadilla de todos nosotros, porque el único medio casi que tenía primicias del gobierno era Clarín. La Nación es un diario que compite fundamentalmente con Clarín. Ustedes no saben lo que era salir de gira presidencial y uno no dormía porque decías, ¿qué tiene Clarín que yo no tenga? Porque sabías que la primicia la iba a tener Clarín y no vos. Eran viajes muy incómodos. Hasta que pasa algo en la historia argentina reciente, que es, termina el mandato de Néstor Kirchner, asume Cristina, su mujer, y le pasan 2 o 3 cosas seguidas a Cristina que realmente le asignaron. Una, asume y salta al tema de la valija de Antonini Wilson. O sea, empezó mal, con un caso de corrupción enorme. Y al poquito tiempo salta un tema que es una cuestión que movilizó y empezó el quiebre del romance que había con el kirchnerismo en la Argentina, que es la movilización del campo por un tema impositivo de retenciones, un tema impositivo sobre la producción agropecuaria. Tan terrible fue eso. No sé si ustedes lo supieron, pero fue una noche en la que todos los argentinos se quedaron viendo cómo iba a votar el Congreso y qué iba a pasar, y nos levantamos con un voto que no llegó a ser negativo, era no positivo. Con el miedo que había por ese voto negativo, se formuló como no positivo, just in case, o sea, pero fue una oposición y fue una enorme derrota para el gobierno kirchnerista. Ahí hubo horas de rumor muy intenso diciendo que la presidenta recién asumida iba a renunciar por el golpe que era. Al poquito tiempo la estrategia cambió. No renunció, eligió un enemigo, cohesionó al país, el enemigo fue la prensa, se lo sintetizó y a partir de entonces empezó una escalada verbal, de descalificaciones a periodistas que piensan distinto, se los acusa de destituyentes, se los acusa de sicarios, de trabajar por intereses. No se quedó en la cuestión verbal y en la descalificación, que es complicado. O sea, van a escuchar que la palabra complicado es una palabra que repetimos mucho los argentinos, pero de verdad es feo y es atemorizante ejercer el periodismo cuando te están lapidando por atrás, cuando te están erosionando. No se quedó ahí, hubo varias acciones más del gobierno, económicas, legales, la cuestión es tratar de acallarlo. Hay veces que esto cuesta creerlo, pero bueno, es la verdad, o es lo que yo puedo relatarles, es lo que yo vivo, es lo que yo veo. Hoy en día hay una nueva legislación recientemente aprobada para regular el sistema de medios. Es una muy buena ley.
de verdad la ley es buena. Lo que yo creo es que como tantas buenas intenciones, se tiene una principal intención y a partir de ahí se la rodea de cosas bonitas muchas veces impracticables. Creo que la principal intención de la ley de medios es terminar con el diario Clarín y luego avanzar sobre el diario La Nación y luego avanzar sobre todos los diarios y todos los medios que sean diferentes y facilitar la generación de una serie de medios más chiquititos, más vulnerables y más dependientes de la pauta oficial de publicidad. Están cambiando las cosas para el periodismo en la Argentina, no son tiempos sencillos. La última pregunta, y con esto los dejo, ¿hay libertad de expresión en la Argentina? Sí la hay, sí la hay. Lo que sí creo es que está amenazada y va a estar crecientemente amenazada. Fue un gusto estar con ustedes. Ahora viene lo bueno, quédense.